Buenas noches. Mi nombre es Jairo Alexander Montaño, pertenezco a la Universidad de José Cedillo de Ingeniería de Sistemas. Cultura. Es todo lo complejo que incluye el comportamiento, el conocimiento, las creencias, el arte, la moral, el derecho y las costumbres de una sociedad. Algunos antropólogos restringen el significado de cultura exclusivamente a las reglas mentales para actuar, hablar. Esos comportamientos pertenecen a miembros de determinadas sociedades. Se estima que estas reglas constituyen un aspecto de gramática de la conducta y consideran que las acciones como fenómenos son de índole social. Las llamadas materialistas consideran la cultura que es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación a un grupo en determinada sociedad política y físicamente. Los materialistas consideran que la cultura como una abstracción, es decir, como una serie de reglas, normas dadas para los comportamientos y la fabricación de objetos materiales. Havel define la cultura como como un sistema integrado de pautas de conducta aprendidas que no son fruto de la inercia biológica, es decir, es un conjunto de, de resultados de invención social y es transmitido y conservado a través de la comunicación y el lenguaje. Para los antropólogos, el concepto central de cultura es más amplio que el abarcado por el idioma ordinario, lo cual define la cultura como un todo integrado. Esto significa que necesita de adoptar un término que caracteriza los aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento propias del ser humano. Esto se observa en la gran diversidad de conducta de los distintos grupos humanos. Esta explicación se obtiene en respuesta del hecho de que estos comportamientos son productos del aprendizaje. Emily Durkheim, sociólogo francés, utilizó una gran cantidad de materiales antropológicos con el cual especificó que el proceso es preciso determinar que la sociedad fuese explicada tanto desde el punto de vista social como cultural. Para esos fenómenos se deben tener en cuenta tanto las cosas como los comportamientos observados y las ideas objetivas o acciones. Los comportamientos sociales y sus artefactos reflejan en menor o mayor medida los valores y las normas sociales en su propia sociedad. Es propio de los antropólogos intentar explicar cada elemento de la cultura concreta por su relación con las otras. Los antropólogos sociales intentan determinar que las pautas de los comportamientos relacionados con los valores y normas son parte de la cultura. El concepto tayloriano de la cultura es un contexto teórico evolutivo, considerado que la cultura está sujeta a procesos de evolución lineal, que según etapas bien definidas y sustancialmente idénticas, que pasan por todas las culturas, a un ritmo y velocidad diferente. Toman como punto de partida la cultura primitiva. Taylor también define la cultura como una característica específica humana que incluye por igual un comportamiento material, que eso significa valores y normas, y un comportamiento material, artefactos y tecnología. Durante bastante tiempo fue en un sentido materialista como se identificó el término cultura, por el cual se definió que todo tipo de conducta que se adquiría por aprendizaje y se transmitía de un individuo a otro, de de un grupo o una generación a la otra a través de herencia. Esto fue puesto en duda por algunos investigadores, los cuales consideraban que ningún individuo de la sociedad poseía la cultura de esta o la representaba en su totalidad, sino que tan solo poseía una parte de ella en menor o mayor cantidad fuera de la complejidad de dicha sociedad. Es decir, que el individuo solo conocía un segmento de su cultura, por lo tanto se emplea
se considera que la cultura no es una conducta, no es algo aprendido, sino la abstracción de la conducta en sí. La definición entre la diferencia entre sociedad y cultura es bastante frecuente, porque los sociólogos y antropólogos emplean el término social para designar la relación entre distintos grupos de una sociedad. Para los grupos sociales y su relación mutua se considera como un aspecto de la cultura. Por ejemplo, la familia es un grupo que muestra y se ajusta a la cultura de vida doméstica de una sociedad determinada. Con lo cual tenemos que la definición social es destinada a un grupo de personas que comparten un hábito común y dependen unos de otros para su supervivencia y bienestar. Los antropólogos se refieren al modelo de cultura que caracterizan ciertos grupos de la sociedad utilizando el término subcultura. Con estos términos hacen referencia a la cultura de la sociedad, hacen referencia a la cultura que la sociedad no es uniforme para todos sus miembros. Así que una sociedad pequeña puede tener subculturas para los miembros masculinos como para los miembros femeninos. O en una sociedad más compleja se encuentran subculturas asociadas a distintas etnias, religiones o de clases. Y en esto se puede evaluar el término sociocultura, que es útil para recordar que la sociedad y la cultura forman parte de una unidad. La cultura de una sociedad es similar en muchos aspectos de una generación a otra. Por parte de estas comunidades es el estilo de vida. Se mantiene por un proceso conocido como endocultura, que es una experiencia de aprendizaje parcialmente consciente y parcialmente inconsciente, a través de las cuales las generaciones más adultas inducen, obligan a las generaciones más jóvenes a adaptar los modelos de aprendizaje y comportamiento, las tradiciones de la comunidad. Cada generación es programada para replicar la cultura, las acciones de la generación anterior. El, el etnocentrismo es la creencia de que las pautas de una conducta son siempre naturales, buenas, hermosas o importantes, y que los extraños con comportamientos diferentes viven según patrones salvajes, inhumanos, repugnantes e irracionales. El relativismo cultural es la manera científica y aceptable de referirse a las diferentes culturas, a la cual las pautas culturales es intrínsecamente tan dignas de respeto como las demás. Al hablar con la gente, los antropólogos se dieron cuenta que de, de varios pensamientos, sentimientos que existían en diferentes niveles de conciencia, y que existían pautas que estos niveles, como son las reglas gramaticales, que son un ejemplo para esto. La gente puede formular valores, normas y conductas propias para para distintas actividades con las cuales relacionaban su comportamiento en la sociedad. Gracias.